Vamos a presentar, esa presentación está referida a la situación económica y a las medidas de política tomadas para enfrentar el coronavirus. Tiene cuatro partes. Primero vamos a repasar brevemente el contexto internacional, luego vamos a ver cómo esto ha impactado al contexto económico local, luego voy a presentar cuál ha sido la estrategia, sobre todo de política económica no sanitaria, para enfrentar el coronavirus y finalmente la estrategia de apertura económica. El contexto global es que el coronavirus ha generado quizás una de las mayores crisis económicas de la historia y está generando mucha incertidumbre. Como ven al lado izquierdo, los casos de coronavirus continúan en aumento. En algunos países podemos observar que la curva de contagios comienza a aplanarse. Esta de acá es la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929 y un impacto concreto ha sido que ha afectado las perspectivas de crecimiento y ha generado mucha incertidumbre. En el lado derecho ustedes pueden ver cuál era la expectativa de crecimiento para el mundo según el Fondo Monetario Internacional en enero, que era 3.3 positivo, y en 4 meses, ese un poco refleja la incertidumbre y cómo están cambiando la situación económica. Se tuvo que cambiar drásticamente la perspectiva de crecimiento a -3, y en el caso de nuestra región de América Latina se prevía un crecimiento de 1.6, pero la última actualización es de -5.2. Entonces esto, un poco el mensaje es que es una crisis fuerte y además está generando mucha incertidumbre en términos que las perspectivas están cambiando día a día. En este contexto, debido a la rápida propagación del coronavirus, muchos países están desplegando esfuerzos bastante significativos y como se muestra en esta lámina, conforme pasan los días, ustedes pueden ver cómo se cambia un poco de color respecto a las medidas implementadas y pueden ver que Perú ha implementado de las medidas más estrictas respecto a otros países. Esto también el hecho de haber adoptado las medidas más estrictas debido a condiciones estructurales de nuestro sistema de salud, de la informalidad, también ha tenido un fuerte impacto económico. También se considera que a nivel global hay un índice de severidad hecho por la Universidad de Oxford. Se considera que la respuesta del gobierno peruano ha sido de las más severas para poder responder al coronavirus. Y luego de haber terminado la fase de contención en algunos países, ya en los diferentes países del mundo se está considerando programas de reapertura económica. Esto en los últimos años, en los últimos meses, o semanas, los países ya han venido anunciando estos planes de reapertura y como ven al lado derecho, un indicador bastante preciso sobre la actividad económica global es cómo se está moviendo el sector servicios. Y vemos ya que comienza a recuperarse luego de haber registrado mínimos históricos en abril. Vemos que a nivel mundial este índice comienza a mejorar. Ahora, un poco, entonces el resumen de la primera parte es que esta crisis económica es una de las más duras de la historia y los diversos países están tomando algunas medidas. Estas medidas, por supuesto, además del contagio por sí mismo, de cómo afecta a la salud de las personas, está teniendo impactos muy concretos en la economía peruana. Y acá hay dos fuentes que afectan la economía peruana. Por un lado, los factores externos, el hecho que los países del mundo comiencen también a enfrentar crisis económicas determina que nos compren menos materias primas, por eso es que se ha caído el precio de algunas materias primas, nos compren también menos productos en general, por lo cual se disminuyen nuestras exportaciones, se disminuye el contexto internacional. Y también en ese contexto de incertidumbre se ha registrado una salida de capitales de los países. Esto es por el bloque externo.
Y en el lado interno, como saben, la cuarentena ha sido, nosotros decimos, se ha inducido a coma la economía, se ha apagado el aparato productivo. Esto ha determinado que, como ya lo han escuchado en los últimos días, se ha afectado cadenas de suministros, hay menor producción. Y eso también ha afectado a la demanda, hay menos empleo, entonces las personas tienen menos capacidad de comprar productos. Y finalmente, toda esta situación afecta a las expectativas, ¿no? Las expectativas que tienen las personas y las empresas de consumir. Esto es una crisis muy fuerte. Usualmente las crisis económicas de los últimos años eran, por ejemplo, una desaceleración en China, nos afectaba por el factor externo, o por ejemplo un fenómeno del niño que nos afectaba en el factor interno. Esto de acá es como todos los problemas a la misma vez, no solamente en el caso de los factores externos, no solamente, por ejemplo, China, sino todos los bloques de la economía mundial. Y por el factor interno, no es como el fenómeno del niño que está acotado a una parte del territorio, esto está afectando todo el territorio. Por eso es que estamos hablando de una situación, como lo mencioné en el pleno, una situación económica bastante dura para el país. En este cuadro pueden ver a partir de estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, sí se ve una caída en el R, que como saben es lo que te mide un poco el factor de contagio. Esto de lo que en la primera parte nos permite sustentar que efectivamente la cuarentena ha tenido impactos no solamente en la contención de la propagación del virus, sino también nos ha permitido comprar tiempo para poder fortalecer nuestro sistema de salud. Y al lado derecho podemos ver cómo a lo largo del territorio el ritmo de reproducción es bastante heterogéneo, por eso es que se vienen tomando algunas medidas un poco más focalizadas en las regiones. Esta lámina refleja un poco el impacto bastante concreto del COVID en la actividad económica. Esto no necesariamente, eso no es el PBI. El PBI de los meses tiene como 45 días de retraso, pero unos buenos indicadores de la actividad económica son la producción de electricidad y el consumo de cemento. De hecho, la producción de electricidad nos asemeja bastante al PBI. En marzo, por ejemplo, la electricidad cayó en 12% y el PBI en 16%. Son indicadores que son bastante coherentes entre sí. Y en el caso de mayo, debido a, como saben, vemos una ligera recuperación debido a que, como saben, en mayo inició la fase 1 de la actividad económica. Cuando vemos, por ejemplo, el consumo de cemento y unas caídas de casi 100% en abril, esto refleja un poco el hecho que la inversión pública esté parada y también la construcción privada también está parada. También al lado derecho vemos un indicador muy concreto del avance de las obras públicas que ha caído en 76%. Ahí sí es interesante mostrarles los gráficos de enero y febrero donde se tomaron impulsos muy significativos en mejorar la ejecución con resultados bastante concretos, que en enero creció en 86%, pero ahora vemos una caída importante. Lo mismo con el tema de la importación de bienes, que está de cierta manera reflejando la caída en la demanda y en la oferta. Acá hay otros indicadores que también nos pueden reflejar una ligera recuperación en las últimas semanas. Estos indicadores son bastante interesantes para reflejar eso. Básicamente esto es producto de la reapertura gradual que estamos dando de la economía. Los indicadores de movilidad también se están recuperando de forma gradual. Esto acá es el lado izquierdo, muestra el desplazamiento de las personas en el metropolitano. Se está incrementando lentamente, de manera sostenida desde abril. Y acá lo que vemos es la cantidad de tarjetas que se registran, vemos 120.000. Y en el caso de la congestión vehicular a nivel nacional, también está mostrando una recuperación. Esto es consistente con la reapertura económica gradual. También lo interesante es que a nivel del territorio nacional se observa
se observa una mejora también en la actividad económica, eso es a través del indicador de producción por zonas del país. Se está viendo cómo hay una ligera mejora, esto es producto de la reapertura económica también. Entonces, en este contexto, un poco para resumir, es un contexto económico bastante duro para la economía peruana porque las fuentes que afectan nuestra economía son externas, en el caso de todos los bloques económicos, y también son internas. En este contexto, nosotros, como también lo dije en el Pleno, debido a la disciplina y el compromiso de los gobiernos de turno en las últimas 3 décadas, el Perú ha, de cierta manera, consolidado una cierta fortaleza fiscal que nos ha permitido emprender uno de los planes económicos más ambiciosos de la región. El plan tiene 3 ejes o 3 formas de verlo. Nosotros podemos verlo por las fases en las que está. Hemos diseñado algunas políticas para la fase de contención. En este momento, con la apertura económica, y estamos migrando a la reactivación, estamos diseñando otro cuerpo de políticas. Otra forma de medir el plan es por los instrumentos. Y acá sí me gustaría aclarar un punto, ¿no? Cuando nosotros hablamos que el plan es de 17 puntos del PBI, nos referimos también, es importante aclarar que este plan tiene diferentes fuentes de financiamiento. Uno es el gasto público, el otro son las medidas tributarias. Las medidas tributarias son básicamente impuestos que se iban a recaudar, que no se han recaudado, se han postergado para poder darle liquidez a las familias y a las empresas. Y en otros instrumentos tenemos las garantías del Estado y el ahorro privado. Entonces los 17 puntos no son necesariamente gasto público, sino son el conjunto de varias medidas. Y cuando vemos los ejes, ¿cuál es el foco de estas medidas? Hay 4 ejes. El primero es atención de la emergencia. El segundo, fue la prioridad desde que se declaró la cuarentena, es el soporte a las familias. Luego el soporte a las empresas. Como saben, las empresas generan empleo y eso genera también ingresos para las familias, por eso también es importante que las personas no pierdan su trabajo durante esta etapa. Por eso también es importante darle a las empresas aire para que puedan enfrentar la cuarentena. Y un tema transversal es soporte a la cadena de pagos. Cuando nosotros desarrollamos estos programas que permiten que las empresas paguen sus cuentas, estamos a la vez mejorando la situación de las familias, porque estamos permitiéndole que se preserve el empleo y se preserven los ingresos de las familias. El plan que hemos aprobado está planificado para 17 puntos del PBI. Hasta ahora venimos aprobando medidas por 14.5. El espacio que queda es básicamente las medidas que queremos destinar a la reactivación de la economía. Cuando vemos cómo este plan se detalla a través de los instrumentos, vemos que han sido 16.000 millones de medidas tributarias. Estos son básicamente postergaciones que ha habido al pago de los impuestos de familias y de empresas. Luego tenemos medidas de gasto, esto sí es presupuesto público, que son 10.200 millones, básicamente en atención de la emergencia. Ha habido un primer gran esfuerzo por poder dotar al sector salud de mayores recursos, y también hay otros sectores que están teniendo un rol muy importante, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, que están apoyando, INDECI, ahí también se les ha dotado de recursos. Luego tenemos las medidas de soporte a las familias. Acá quizás la intervención más ambiciosa a nivel de la región también es los bonos que estamos dando. Proyectamos que aproximadamente a 7 millones de familias, y luego una serie de medidas también para el soporte a las MIPES. En otros instrumentos, como saben, ahí lo que se considera es el ahorro privado. Esas son las medidas que se han tomado para poder habilitar el retiro de las AFPs. Acá estamos contabilizando las medidas autorizadas por el Ejecutivo, no por el Congreso. En esta contabilidad también se ha hecho autorización para liberar los recursos de la CTS, y finalmente el programa Reactiva Perú, que como saben, en una primera etapa así que se han destinado 28.000 millones, y luego estamos abocados en una segunda etapa para darle mucho mayor impulso al financiamiento de las MIPES.
Cuando vemos también cómo es el plan desarrollado por ejes, vemos también otra forma de ver el plan es 2.000 millones para la atención de la emergencia, 22.000 millones para soporte a las familias, 12.000 para las empresas y 72.000 para la cadena de pagos. En atención de la emergencia, ese es un resumen de los recursos que se han dado para poder mejorar la capacidad de respuesta en lo que se refiere exclusivamente a fortalecimiento de los servicios de salud. Se han dado 1.872 millones, lo que considera una bonificación al personal de salud. Recursos que se han dado también para mejorar la infraestructura de hospitales y laboratorios. Más de 100 millones para la adquisición y toma de muestras. Se ha fortalecido la línea de emergencia, la 113, recursos para servicios funerarios y recursos para implementación de centros de atención y aislamiento. Acá tenemos, por ejemplo, una gran apuesta porque la Vía Panamericana se convierta en este centro de camas hospitalarias. Luego se han dado 276 millones para limpieza en el transporte público y limpieza en los colegios. Eso también incluye recursos para el manejo de residuos biocontaminantes y medidas sanitarias para los comedores y los mercados de abasto. Como saben, los comedores queremos que comiencen a funcionar este mes. Perdón. En el caso de los recursos que se han dado al orden público y el traslado de ayuda humanitaria, también se ha considerado una bonificación al personal que está, igual que los médicos, en primera línea, garantizando la seguridad pública. Se han dado recursos para repatriar a los connacionales que estaban fuera del país y también al traslado al interior de también peruanos que se han estado trasladando dentro de las regiones. Se le dio recursos al Ministerio de la Mujer para que organice un refugio temporal para población vulnerable, muchos ancianos viviendo en las calles. Lo que se ha hecho es, se ha implementado refugios. Se han otorgado recursos para equipos de protección personal para policías y militares, y se han dado recursos también este tema que tanto preocupa a los ciudadanos para que Indecopi pueda supervisar los precios de los medicamentos. También acá se puede, en este gráfico, como parte de los recursos, ha sido un esfuerzo por poder representar acá por región cuánto han sido los recursos específicos que se han dado. Estos recursos que se han dado al Ministerio de Salud o al sector salud están distribuidos a lo largo del territorio. Debido a la alta densidad poblacional, como saben, Lima concentra una parte importante de la población, se ve el presupuesto más alto, pero hay otras regiones donde también hemos hecho esfuerzos significativos y como hemos dicho antes, esto no va a ser, eso no es lo cerrado. Nosotros siempre estamos evaluando recursos adicionales y, como ha dicho el presidente, desde el día 1 no se va a escatimar en recursos que necesiten las regiones para poder atender la emergencia. Respecto, uno de los esfuerzos que se dio desde el primer día con esta cuarentena tan estricta tiene que ver con ganar tiempo para que el sistema de salud pueda generar capacidad de respuesta. Como vemos, acá ha habido una evolución importante en la disposición de camas UCI para los pacientes. Y como lo ha dicho el presidente, tenemos esta meta de poder implementar 2.000 camas UCI al 30 de junio y poder aumentar 20.000 camas hospitalarias. Respecto al soporte de las familias, ¿cómo se distribuyen estos 22.000 millones? En el caso de los subsidios y apoyo al trabajador, acá también no solamente tenemos el bono, sino también se han dado recursos para el subsidio por incapacidad temporal a los trabajadores que sean diagnosticados por COVID, seguros de vida al personal de salud, las compras de las canastas de alimento, el fraccionamiento de pagos de servicios básicos, unas becas que se han dado para la continuidad de los estudios de educación superior, son 6.000 millones de soles. Respecto a la prórroga en las declaraciones anuales y el pago del impuesto a la renta de personas, 1.000 millones de soles. El cálculo que tenemos del retiro de lo que se podía retirar de CTS y de AFPs alcanza los 14.000 millones.
y se ha dado hasta 600 millones para poder financiar entidades y financiar programas que impactan directamente a los ciudadanos, como el programa de incentivos a la gestión municipal. En el caso de los bonos, al 31 de mayo se han entregado bonos a 3.8 millones de beneficiarios. Eso es 69% de un primer lista de padrones, que son 6 millones de hogares. Estamos, como saben, había una cantidad de hogares que no estaban registrados en el Padrón General de Hogares, que ahí es donde se abrió un registro de RENIEC. Es importante acá reconocer que a pesar de los enormes esfuerzos del gobierno, la implementación de esta medida ha tenido que enfrentar problemas estructurales, como por ejemplo los bajos niveles de bancarización de los hogares peruanos. Ahí es un tema que como país tenemos que avanzar. En el Perú, menos del 40% de los adultos tiene cuentas en los bancos. Eso es algo que ya desde el MEF, como parte de la política de solucionar los problemas estructurales, estamos trabajando con el Banco de la Nación, que tenemos una visión que el Banco de la Nación tendría que tener un rol muy importante en la inclusión financiera. Otro problema que nos enfrentamos estructural, además de la baja bancarización de los hogares peruanos, tiene que ver con que la infraestructura bancaria en general en el país todavía nos falta mucho por hacer. Hay zonas donde el único cajero o no hay cajeros es el Banco de la Nación. Creo que también tenemos una agenda importante ahí. Otro problema tiene que ver con la información. La información, desgraciadamente, estaba muy desactualizada, y la idea de tener este nuevo padrón con RENIEC es un avance importante para el diseño de políticas públicas, porque vamos a tener por primera vez este padrón actualizado y por supuesto tenemos que estar siempre actualizando para que se puedan diseñar mejores políticas. Y bueno, un tema estructural también es la informalidad, ¿no? No tienes a las personas en las bases de datos de la SUNAT, no los tienes en los bancos, entonces eso también ha generado enormes problemas. Nosotros reconocemos que tenemos que avanzar mucho más rápido en la entrega de los bonos, y por eso estamos desarrollando diversas medidas. Esto tiene que ver, eso no necesariamente es el pago, sino la cobertura. Estamos avanzando en el pago. En algunas regiones van a llegar casi al 100% de los hogares. Este bono se entrega por hogar. En los temas de la cadena de pago, apoyo y soporte a la economía, nosotros tenemos, como también lo dije en el pleno, la economía peruana está totalmente integrada. Hay mucha interacción entre empresas grandes y empresas MIPES. Como lo dije, un ejemplo que puse fue una empresa grande de lácteos que le compra leche a ganaderos, esos son MIPES, o una empresa grande de tiendas por departamento que consume, por ejemplo, o compra algunos muebles, por ejemplo, a los empresarios de Villa El Salvador, o compra ropa a los empresarios de Gamarra. Entonces, es importante que entendamos este enfoque, o también una empresa grande que consume algunos servicios, por ejemplo, de mensajería, de MIPES. Entonces, es importante que tengamos esta idea que la economía peruana está integrada, que las empresas grandes nos ayudan muchísimo a movilizar a las MIPES. Entonces, cuando nosotros vemos que no se afecte la cadena de pagos, es importante que no se afecte la cadena de pagos de todas las empresas. Ahí hemos destinado estos 60.000 millones para Reactiva Perú. Es importante que se considere que estos recursos son recursos del Banco Central. O sea, la liquidez viene del Banco Central y el Estado lo que hace es poner garantías. Estas garantías, en este contexto de desaceleración económica, haría que sea las empresas son, por así decirlo, dudosas de prestar. Por eso es que viene el Estado, ofrece garantías y le dice a las entidades financieras: mira, yo como Estado garantizo este préstamo. Si por alguna razón la empresa no pudiera pagar, yo voy a reconocer. En el caso de las MIPES, esto es una señal muy potente. El Estado reconoce garantías hasta el 98% de la cobertura de los créditos. Pero también es importante considerar que si por alguna razón las MIPES no pagaran estas cuentas, quien pagaría es el Tesoro Público. Por eso también es importante que de cierta manera se pase por algún proceso de evaluación, que veamos que es una MIPE que era viable
antes de la crisis, una MIPE muy exitosa que solamente está pasando por un bache con este proceso de coronavirus. Considerando también que las MIPE tienen este contexto de formalidad e informalidad. Cuando se ha puesto, por ejemplo, los requisitos para los préstamos, la información de la SUNAT o de salud no refleja necesariamente su realidad por el tema de la informalidad. Entonces, se ha creado este fondo de apoyo empresarial donde los recursos que se prestan son a partir de los flujos de caja que se hacen con las entidades microfinancieras. También un tema muy importante que debemos considerar es que las MIPES interactúan muchísimo con las entidades microfinancieras, con las cajas, con algunas cooperativas, y para nosotros es importante que en esta situación las cajas y las cooperativas muestren siempre salud en sus finanzas. Por eso es que se ha generado un programa de liquidez para que el Estado, está focalizado en las entidades financieras pequeñas, para que el Estado pueda habilitar recursos en casos que fuera necesario, debido, por ejemplo, porque algunas familias comienzan a retirar sus recursos o las empresas comienzan a retirar. Y también se ha tomado medidas tributarias, como la prórroga del pago de los impuestos. Todo esto acá está valorizada en 4.000 millones de soles. Uno de los aspectos que me gustaría destacar de Reactiva Perú es, y esto creo que sí va a marcar un antes y un después en el sistema financiero, tiene que ver con las tasas de interés a las que hemos accedido. Voy a focalizarme en el tema de las MIPES, que es un tema que yo sé que es una preocupación de ustedes. En el caso de las MIPES, la tasa de interés se explica por 3 componentes. Uno es el costo de financiamiento, o sea, cuánto le cuesta, por ejemplo, a una caja acceder a recursos para prestar. La otra es el riesgo que significa la empresa. Y la tercera son los costos operativos. Lo que sucede con las MIPES, como lo hemos dicho antes, las MIPES, una parte de ellas es formal, otra parte de ellas es informal. Entonces la información de las bases de datos, por ejemplo, de la SUNAT, no refleja su verdadera capacidad económica. Entonces lo que se hace, y ese es un primer tema que refleja un poco lo que las entidades financieras dicen de las MIPES, es que atender a las MIPES genera costos operativos más altos, porque hay que salir, por ejemplo, y estar un par de días con el microempresario ayudándole a armar los flujos de caja. Entonces, por esas razones, por el riesgo que representan, las tasas de interés a las que se les presta plata son muy altas. En el sistema bancario es 25% y en el no bancario es 41%. Lo que hemos logrado hacer con Reactiva es que la tasa de interés baje significativamente a 1.92%. Esto de acá, para que tengan una idea, si yo me prestaba 100, en el caso del sistema bancario con una tasa de interés de 25, iba a devolver 125. Si yo me prestaba 100, en el sistema no bancario iba a devolver 141. Si yo me presto 100, en Reactiva Perú voy a devolver 101.92. O sea, esto de acá es una gran noticia para las MIPES. Y lo mismo se ha logrado con la mediana y la gran empresa, unas caídas en las tasas de interés. Esto refleja, como les dije, la garantía del Estado, refleja que la plata sea del Banco Central, lo cual los costos de financiamiento son bastante bajos. Acá se ha hecho esto refleja la cantidad de empresas que han accedido a préstamos de Reactiva en su primera fase. Como saben, ahora estamos con Reactiva el segundo tramo y esperamos, hay muchos esfuerzos y hay muchas facilidades para que más MIPES puedan acceder al programa. En el caso del FAE, como también les dije, el FAE está más pensado en poder responder a las necesidades de las MIPES. Desde el inicio ahora Reactiva ha sido adaptado, pero al inicio siempre se pensó que el FAE tenía que estar mucho más amigable para las MIPES. Acá también se han hecho subastas de tasas de interés y lo que se ha encontrado, resultados es realmente increíble. También son tasas de interés de 4%, así si una MIPE se le presta 100, devuelve 104, no 141 como lo haría en el sistema no bancario. Ahora,
rápidamente voy a referirme a la estrategia de apertura de la economía. Se ha definido algunos criterios para desarrollar la reapertura económica, se ha establecido también una comisión. Lo importante es el impacto, algunas variables que se han considerado es el impacto económico, los efectos en el bienestar de las personas y algunas prácticas internacionales. Un tema muy importante es que tenemos que considerar es que la actividad económica financia nuestro presupuesto público. O sea, cuando las empresas realizan actividad económica, cuando pagan los impuestos, cuando las personas pagan su impuesto de la renta, cuando los consumidores pagan su IGB, eso es lo que nos permite financiar el presupuesto público. Por eso es que para el MEF es tan importante avanzar en la reactivación económica, obviamente siendo muy responsable, porque nosotros necesitamos la recaudación para poder pagar el sueldo de los médicos, para poder pagar los materiales educativos. Entonces lo que se ha definido es una estrategia de reapertura gradual en 4 fases. Hemos comenzado con la fase 1 y nuestra idea es esta semana poder ingresar a la fase 2 y conforme se va viendo la evolución se definirá el ingreso a la fase 3 y 4. En la fase 1, esta es la lista de actividades que fueron incluidas en la fase 1 a través del Decreto Supremo 094. Acá van a ver el detalle de esta fase y se hizo también una extensión de la fase 1 cuando se hizo la nueva convivencia, donde se implementaron algunos servicios adicionales como servicios médicos, servicios técnicos, lavandería, peluquerías, sobre todo las personas que se trasladen a los domicilios y comercio electrónico. Nuestra estimación es que la fase 1, ahora nuestra economía está operando al 44%, y lo que queremos es que la economía llegue a operar al 72%. Obviamente todo esto con mucha responsabilidad de las empresas y de los trabajadores cumpliendo los protocolos. Acá vemos cómo se han registrado las empresas a nivel nacional. Obviamente en algunas regiones con mayores índices de contagio se ha sido mucho más prudente en la apertura económica. Y el mensaje, tengo dos mensajes finales, que el Perú a lo largo de su historia ha experimentado grandes crisis, pero siempre hemos podido salir adelante con el trabajo de todos los peruanos. Y lo que necesitamos es poder trabajar con la reactivación económica, poder seguir aplicando nuestras políticas más estructurales como el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura, para que en los próximos años podamos ser uno de los países de ingresos altos, porque eso es importante, porque nos permite acceder a mayores recursos, vamos a poder financiar más servicios públicos. Por eso es importante como meta, como país, poder aumentar nuestro nivel de ingreso por cada peruano.